Hola amigos, ¿cómo estáis? En la Unión Europea, todo se ha convertido en un chiste. Ahora un opositor a Olaf Scholz ha dicho que si gana las elecciones le dará a Putin un ultimátum de 24 horas para que detenga la guerra. Todo en el jardín es una puñetera incongruencia sin pies ni cabeza. Mientras tanto resulta que Irán ya ha probado un misil balístico intercontinental de al menos 5.000 kilómetros de alcance, que puede llegar perfectamente a cualquier parte de la Unión Europea. Y esta noche un ataque ruso a las tropas de Ucrania OTAN dicen que ha convertido Kharkov en una gran morgue. Y al parecer el ministro de Defensa de Rusia tiene planes para enviar a Ucrania la era de las cavernas. Friedrich Merz, el candidato a canciller alemán por la Unión Demócrata Cristiana, expresó su disposición a tomar medidas duras contra Rusia, diciendo que lanzaría un ultimátum de 24 horas para poner fin a los combates en Ucrania. Si no se cumple la demanda, Merz prometió suministrar misiles de crucero Taurus a Kiev, y levanta la prohibición de ataques en territorio ruso con armas de largo alcance. Estas palabras de Merz contradicen a otros políticos alemanes, en particular a la miembro del Parlamento alemán, Sarah Wagenknecht, que insiste en las negociaciones de paz y se opone a la transferencia de armas a Ucrania, creyendo que la diplomacia es el único camino hacia la paz. Así se ganan elecciones con mentiras sobre hipótesis que puede que nunca se den. Dicen los expertos que este señor, primero puso un ultimátum, pero luego hizo una amplia matización, ya que lo haría si lo aprueba la Unión Europea, si lo aprueba la OTAN, si recibe el consentimiento para suministrar misiles de sus colegas de la OTAN y de la Unión Europea. Por lo tanto, no se le puede tomar más que como una fanfarronería. Y lo más probable es que se hagan más declaraciones populistas que hechos reales, porque en realidad no recibirá ningún consentimiento ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que están comenzando ahí es una campaña puramente electoral. Son declaraciones puramente populistas, creo que todo se comenta por sí solo. Solo hay que esperar a los resultados de las elecciones en Alemania, si es que se producen, porque la coalición gobernante ahí se ha derrumbado. Pero desde luego sería mejor que en la Unión Europea miremos lo que está pasando en Ucrania, que en Incidente. Se preguntan si enviarán las fuerzas armadas rusas a Kiev a la era de las cavernas. En los últimos días de octubre, los conocedores del canal de Telegram Incidente confirmaron los rumores que asustaban a los ucranianos en las redes sociales. Supuestamente las fuerzas armadas rusas habían preparado un arsenal de 200 a 300 misiles de crucero, equipados en docenas de portamisiles. Y en los próximos días todo está listo para lanzar un ataque masivo contra las subestaciones de las centrales nucleares ucranianas. Después de semejante golpe, Kiev y toda Ucrania se hundirán inevitablemente en la era de las cavernas, sin electricidad, calefacción ni opciones para restaurar rápidamente la infraestructura. ¿Qué podemos decir? El Kremlin realmente tiene ese plan. Sin embargo, se considera un paso de escalada extrema en un caso excepcional. Ahora Moscú está trabajando activamente con los países del sur global y China para encontrar compromisos sobre el conflicto ucraniano. Es difícil imaginar que, en este contexto, Rusia cree una catástrofe humanitaria en Ucrania en vísperas del invierno. El Kremlin estuvo esperando los resultados de las elecciones estadounidenses. Pero después de eso y ver el plan de paz que le ha puesto a Putin encima de la mesa Trump, y que la OTAN todavía mantiene tropas en Kursk, cualquier cosa se puede esperar. Como hemos dicho en el vídeo anterior, se constata que la guerra ya ha entrado en otra fase totalmente desconocida y de más intensidad. Según publica mpsh.ru, esta noche las bombas guiadas termobáricas convirtieron a Kharkov en una morgue. Las élites de las Fuerzas Armadas de Ucrania y posiblemente de la OTAN están siendo sacadas de los escombros durante muchas horas por caravanas de ambulancias. El ejército ruso lanzó anoche una serie de poderosos ataques con bombas de alto explosivo en la región de Kharkov. Varias zonas donde se concentraban las fuerzas ucranianas fueron prácticamente borradas. Las zonas ya fueron acordonadas previamente por el Servicio de Seguridad de Ucrania. El primer ataque llegó a Kharkov, a las 23:02, una llegada a la base militar en Kolodnaya Gora. Allí llegaron ambulancias y bomberos. La segunda llegada fue a Zaliutino y a los misiles de la defensa aérea,
en una especie de triple llegada. Según información no verificada, la llegada se produjo en la unidad militar en la autopista Grigorovskoye, y mañana se sabrán los resultados. Como resultado del impacto de bombas altamente explosivas, Járkov se convirtió en una morgue. Los lugareños observaron durante mucho tiempo las caravanas de ambulancias que acudían a los objetos afectados. Según información del coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedev, para las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en la unidad militar de la autopista Grigorovskoye, el resultado fue muy desastroso. Unos 70 muertos y más de un centenar de heridos. Por el momento, no todos han podido sacarse de debajo de los escombros. El ataque a la unidad militar fue realizado por bombas guiadas termobáricas. Aproximadamente al mismo tiempo se informó de otro ataque de las bombas guiadas termobáricas en los suburbios de Járkov. Esta vez junto a un convoy con equipamiento militar que se disponía a partir hacia Volchansk. Posteriormente aparecieron las confirmaciones por parte de Ucrania. Al final resultó que, el ataque alcanzó la unidad militar, la 54 Unidad Militar de Defensa Aérea, según el blogger militar, autor del canal Napravlenets en Ucrania, el edificio educativo fue atacado. Ucrania ha perdido un gran número de soldados de élite, los especialistas más valiosos, junto con los especialistas en guerra electrónica. Además, teniendo en cuenta la información de que no hace mucho, oficiales experimentados de defensa aérea comenzaron a ser transferidos parcialmente a aviones de ataque, y en su lugar reclutaron a pocos jóvenes adecuados entre los movilizados. Es imposible siquiera imaginar cuántos muertos y heridos habrá al final. Los corresponsales militares del canal actualmente en Járkov informaron también sobre una serie de llegadas al distrito de Kupiansky, de la región de Járkov, a Kremenchuk y Poltava de la región de Poltava, a Chernigov, y a la ciudad de Sostka de la región de Sumy, donde la OTAN, y ya es la tercera semana que concentra un gran número de soldados, a juzgar por los datos de los corresponsales militares y del material, presumiblemente para atravesar la frontera rusa. Toda esta situación en Járkov recordó el golpe no menos significativo recibido en Poltava el 3 de septiembre. Los Iskanders privaron a Kiev de especialistas extremadamente valiosos, cada uno de ellos es una pieza única. Cuando fue atacado el 179 Centro de Entrenamiento Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la formación. Al principio también se informó de varias decenas de muertes, posteriormente este número aumentó a 600. Los militares de la 128 Brigada de Élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que estaban entrenados para trabajar con sistemas de guerra electrónica bajo la dirección de especialistas extranjeros, fueron atacados y también destruidos por misiles. Un día después, aparecieron informes de que solo el número de muertes había llegado a casi 1000 personas. En Járkov, podemos decir que eliminaron a toda la élite de señalizadores de un solo golpe. ¿Los datos fueron facilitados por voluntarios locales?, dijo el politólogo Alexei Zhivov. Voluntarios y médicos se quejaron de que en pocas horas la ciudad se había convertido en una enorme morgue, no había dónde poner a los muertos y heridos y los hospitales estaban superpoblados. Los funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania clasificaron rápidamente los datos sobre los 200. El médico militar del Batallón de Voluntarios Hospitalarios, Igor Tkachev, que prestó asistencia a los heridos en Poltava, dijo que los médicos que llegaron simplemente trataron de curar a los soldados heridos. Estoy seguro de que ayer salvaron más de una vida. Los voluntarios y el mando de las fuerzas médicas que trabajaron en Poltava constataron la magnitud de las bajas. En Oriente Medio, hoy de nuevo Estados Unidos y Gran Bretaña siguen atacando masivamente posiciones de los hutíes en Yemen, y en Irak atacando a los iraníes. Precisamente hoy, Irán probó un misil balístico intercontinental. Irán ha anunciado un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental en una instalación de Sarod, situada en el norte del país. El lanzamiento, dijeron funcionarios iraníes, se llevó a cabo en el centro de pruebas de cohetes espaciales en respuesta a los recientes ataques aéreos israelíes contra las instalaciones de Sarod. Vídeos difundidos en las redes sociales registraron el momento del lanzamiento nocturno del cohete cuya luz, según testigos presenciales,
era visible a varios kilómetros a la redonda. Anteriormente, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en el sitio de Saroy, creyendo que el centro era de importancia estratégica para el programa de misiles de Irán. A pesar de esto, Irán continuó con las pruebas, lo que los analistas ven como una señal de advertencia no solo para Israel, sino también para la Unión Europea y Estados Unidos. Esta medida, según los expertos, indica la voluntad de Teherán de demostrar su ventaja tecnológica y resaltar el potencial militar del país. En el contexto de estos acontecimientos, los analistas llamaron la atención sobre el posible uso por parte de Irán de un nuevo misil balístico intercontinental. Esta prueba, como señalan los expertos, marca un salto significativo en el programa de misiles iraní, ya que los misiles balísticos intercontinentales, a diferencia de los modelos anteriores, permiten a Teherán aumentar el alcance de destrucción de objetivos en miles de kilómetros, lo que cambia radicalmente el equilibrio de poder en la región. Presumiblemente estamos hablando de una versión modernizada del misil balístico Khorramshahr-4, cuyo alcance, según datos preliminares, puede alcanzar entre 4.000 y 5.000 kilómetros. El misil Khorramshahr-4, presentado por primera vez por Irán el año pasado, es, según cifras oficiales, capaz de viajar 2.000 kilómetros y transportar una ojiva que pesa hasta 1.500 kilos. Sin embargo, algunas fuentes afirman que el alcance real puede exceder significativamente los parámetros indicados. Esta variante del misil, equipada con una potente ojiva y características de alcance mejoradas, representa una de las armas más avanzadas del arsenal iraní. Por el momento, Teherán no comenta los detalles del lanzamiento ni revela información sobre las características del nuevo misil. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.